El escritorio de la reportera palestina Shirin Abu Akleh está intacto desde hace un año, cuando fue asesinada mientras cubría una redada del ejército israelí en Cisjordania ocupada. Su compañero y director de la oficina del canal qatarí Al Jazeera, donde Shirin trabajó desde 1997, cuenta cómo se fueron apilando flores, poemas y homenajes, que ahora inundan toda su oficina y recuerdan que su muerte continúa impune. La reportera se consagró como la periodista de referencia entre los palestinos con su cobertura de la Segunda Intifada entre el año 2000 y 2005, y él la recuerda como su hermana, colega y amiga. Coronas de flores marchitas, velas, galardones a su nombre y su rostro plasmado en pinturas, mosaicos o madera tallada copan la habitación. Además, un museo financiado por Qatar será creado en Ramallah en honor a la comunicadora, devenida en modelo para muchos estudiantes de periodismo, principalmente mujeres. El 11 de mayo de 2022, Shirin cubría una redada del ejército israelí en Jenin, un bastión de milicias palestinas en Cisjordania. La reportera veterana portaba un chaleco antibalas con la insignia prensa cuando una bala alcanzó su cuello y la mató al instante. Israel realizó una pesquisa interna y admitió que existía una alta probabilidad de que sus fuerzas mataran por error a la periodista, pero rechazó abrir una investigación criminal alegando que sus tropas actuaron conforme al protocolo mientras recibían disparos de milicianos palestinos. Se estima que más de 100 reporteros palestinos han sido asesinados desde 1967, cuando comenzó la ocupación israelí. Israel siguió atacando objetivos de la yihad islámica palestina en la franja de Gaza la madrugada de este jueves, dejando 3 muertos y 15 heridos. En total, 25 gazatíes han muerto desde que Israel inició sus bombardeos el martes. Según un comunicado castrense, los aviones de combate del ejército de Israel tuvieron como objetivo a Ali Ghali, comandante de las tropas de lanzamiento de cohetes de la yihad islámica palestina. Ghali se encontraba escondido en un apartamento en Jan Yunis, una ciudad al sur de Gaza, junto con otros 2 agentes de la organización. Por su parte, fuentes de seguridad palestinas dijeron que Ali Ghali murió después de que 2 drones israelíes bombardearan su apartamento. Su hermano, Mahmoud Ghali, y su sobrino, Mahmoud Mansour, estaban en el mismo apartamento y también murieron. Fuentes de seguridad gazatíes negaron que ellos 2 pertenecieran también a la yihad. El ejército israelí aseguró que Ali Ghali estaba a cargo de la actividad rutinaria de la yihad islámica palestina y tuvo un papel central en la instrucción y lanzamiento de cohetes hacia Israel, incluida la reciente andanada de más de 400 proyectiles. Por su parte, el ejército israelí atacó al menos 134 objetivos en la franja desde que lanzó su operación de ataques aéreos el martes. La actual escalada, la mayor de 2023, estalló una semana después de un corto repunte de violencia en la zona por la muerte de un importante miembro de la yihad islámica palestina tras 86 días en huelga de hambre en una cárcel israelí. El Banco de Inglaterra ha subido este jueves los tipos de interés al 4,5%, el nivel más alto desde 2008. El objetivo, controlar la inflación interanual en el Reino Unido, que en marzo se situó en el 10,1%. El banco emisor inglés ha decidido el incremento, el 12º consecutivo, en una reunión de su Comité de Política Monetaria para situar la inflación en el 2%. En su reunión de febrero, el Banco de Inglaterra anticipó que la inflación bajará considerablemente a finales de este año, después de meses de alzas debido al incremento de los precios energéticos a nivel global a causa de la guerra en Ucrania. La inflación se mantiene alta por el continuo incremento de los productos alimentarios y las bebidas, a pesar de que los analistas habían estimado una caída en marzo hasta el 9,8%. La entidad resaltó que espera que la inflación alcance su objetivo del 2% para finales de 2024. No obstante, admitió que hay incertidumbres considerables sobre el ritmo de su caída. Según el cálculo del banco, la inflación puede bajar al 5,1% en el cuarto trimestre del año, por lo que se cumpliría el objetivo del gobierno conservador de bajar a la mitad la inflación. Este nuevo ascenso afectará de forma negativa a quienes tengan una hipoteca a tasa variable y a quienes pidan préstamos, mientras que la medida favorecerá a los ahorradores. ¿Planificamos o no planificamos? ¿Dejamos esto al garete o sencillamente nos proponemos estratégicamente puntos de desarrollo? Es lo que estamos conversando con Guillermo Salazar en esta rendición de cuentas. Él es el director del Instituto Nacional de Planificación, una de las promesas de campaña hechas por Nito Cortizo en 2019 para las elecciones de aquel año,
¿verdad? Y que comenzó a materializarse en abril de este año. Estaba planteado para 2020, pero todos sabemos que la pandemia aquí le torció el rumbo a muchas cosas. Don Guillermo, la planificación debe encontrar producir cosas concretas, ¿verdad? Para que la gente pueda palpar el resultado de ello. Yo entiendo que ustedes se han metido en aspectos muy puntuales, como por ejemplo la situación de la provincia de Colón. ¿Qué respuesta a la que estamos dando? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo, en primera instancia, cómo llegamos a las propuestas que hay hoy para la provincia de Colón? ¿Cómo fue el nivel de participación y qué es lo que deben de esperar los colonenses a tenor de la labor de planificación? Fíjate, Julio, que en el noviembre de 2021 el presidente Cortizo se reunió el 5 de noviembre en Colón, el 11 de noviembre volvió a reunirse, pero en la ciudad de Panamá, y allí adquirió el compromiso de atender con un equipo de gobierno de manera directa a esa población que estaba reclamando en las calles, porque estuvo en las calles, atención. Y nos invitó, a mí y a otro equipo de ciudadanos panameños, a que lo acompañásemos en ese esfuerzo, como parte de esa visión de hagamos planificación, ¿no? Y entonces logramos en enero del año 2022 instalar una comisión de trabajo de las Fuerzas Vivas organizadas a través de CUCO, que es la coalición por Colón. El sector empresarial se sumó en este esfuerzo de manera permanente, el sector académico también se sumó y el sector gubernamental. Entre todos, los 4 sectores estos, nos estuvimos reuniendo, analizando, definiendo una visión para la provincia de Colón. Otra vez uniendo fuerzas. Sí, y logramos entre todos obtener de manera consensuada una visión del Colón o la provincia de Colón para el año 2050. Entonces, de allí derivamos en el análisis, en los detalles, y el día 5 de enero de este año le entregamos al señor presidente y al Consejo de Gabinete y el Consejo de Gabinete ampliado esta estrategia trabajada en conjunto, sector gobierno, sector privado, Fuerzas Vivas y la Academia de Panamá. De manera que... Es un plan de desarrollo integral de la provincia de Colón. Esto debe ir concatenado con el plan de desarrollo nacional, pero claro, sirve de ejemplo. Ya hay un resultado concreto. Aquí se han considerado las necesidades, el esfuerzo que se hizo en el pacto del bicentenario, también de esa consulta ciudadana, cerrando brechas, como se definió. Pero bueno, señores, ¿y cómo esas brechas las vamos a cerrar? Claro. La tarea para cerrarlas están planteadas aquí, los proyectos están definidos aquí, hay una lista ya. De manera que cuando un empresario o un trabajador comience a preguntarse, bueno, ¿y qué va a hacer de la provincia de Colón? Puede consultarlo. Lo tenemos ya en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, ahí está colgado, es de amplio conocimiento para la población y nos debe servir de modelo para lo que quisiésemos hacer a nivel de todo el país. Presumo que llegar a esta conclusión partió fundamentalmente de un diagnóstico de la situación de la provincia de Colón. ¿Nos puede usted hablar de esto? Le digo esto porque, hombre, yo creo que desde que yo tengo uso de razón, Colón ha sido una provincia de mucha lucha. Yo vengo de allí, ¿verdad? Movilizaciones a cada rato, desde la famosa marcha por el hambre y la desesperación de los años 60, hasta reiteradas situaciones como la del 66, como la del 70 y tanto. O sea, siempre ha habido una preocupación en el colonense por el abandono en que la provincia ha quedado. Yo creo que este documento lo primero que hace es incorporar al mismo colonense, ¿verdad?, a una alternativa. Pero, ¿cómo usted describiría la actual situación de Colón? Bueno, muy difícil, por decirla de alguna manera. Digo, y sobre todo porque se suponía que en el quinquenio pasado eran 500 millones de dólares que se iban a invertir en Colón y que la cosa se iba a resolver, y no solo no se resolvió, sino que se empeoró. Se agravó tremendamente porque
no hubo planificación. Hubo un esfuerzo, pero el esfuerzo fue sacar a los colonenses de la propia ciudad de Colón hacia otro sitio. Eso no es un objetivo estratégico. Claro. Bien, entonces sí, nosotros consultamos diagnósticos precedentes, distintos planes que se presentaron. Tuvo Colón Puerto Libre, Colón no sé qué, sí, Colón de todo. Hay una cantidad y todo eso lo fuimos revisando entre todos. Y lo importante aquí fue que cada uno presentó su visión, presentamos las visiones de esos planes, fuimos incorporando, esto es un elemento importante, esto no es tan acompañante del objetivo estratégico, de manera que fuimos haciendo una especie de filtro para definir el objetivo. Teniendo el objetivo claro, entonces fuimos incorporando ahora sí elementos que debemos hacer en el sector agropecuario, por ejemplo en la provincia de Colón, que claro, hay un alto potencial, pero que la materia prima la traslada hasta la ciudad de Panamá para que sea procesada. Entonces, ¿cómo atender ese tema en la provincia? ¿Cómo suplirle a los colonenses de más alimentos también? No solamente eso, cómo resolver el tema de la construcción de viviendas en la provincia. El desempleo. Cómo aprovechar, por ejemplo, los recursos que tiene la costa abajo de Colón, en la parte occidental del lago Gatún, que tampoco ha crecido como pudiera crecer y que tiene un amplio potencial turístico. Cómo podemos aprovechar lo que ya existe en San Lorenzo, en Portobelo, en la Costa Arriba también, cómo aprovechar los recursos forestales de la provincia también, claro, generando empleos, generando transformación. Mira, ahora se están exportando más de 5.000 contenedores anuales de tucas de teca, pero no hay proceso industrial de la teca en Panamá. Se va la materia prima y no hacemos nada. Van a otros países. Claro. Incluso hay grandes compradores en Europa de esto, en Asia también, pero importamos derivados de la madera cuando aquí en Panamá cultivamos. Aquí tenemos la madera y no hacemos los derivados aquí. Entonces, esa es parte de este tema, ¿no? De este plan, que se tome conciencia que si bien exportar es bueno, pero si exportásemos con transformación, se generaría más demanda de trabajadores y más riqueza para todo el país. ¿Se contempla, por ejemplo, la capacitación del personal colonense para la realización de este programa? Porque yo supongo que habrán algunas prioridades planteadas. Por supuesto, con la participación, por ejemplo, del INADE, de las universidades, la Universidad Tecnológica también fue trabajando. Por eso cuando decíamos la academia ha participado, ha ido trabajando en un diseño estratégico de la generación de empleos, pero para los colonenses en Colón, no para los colonenses en otra parte del país necesariamente, sino también en Colón. Y también, fíjate, un componente importante que se incorporó acá, un esfuerzo que hizo el Ministerio de Seguridad Pública, con un equipo de trabajadores sociales, de sociólogos, con algunos conocidos de la provincia de Colón, en un plan piloto para lo que tú estás planteando, cómo incorporamos a la población colonense, primero a la toma de conciencia de su alto potencial, segundo, para incorporar a la juventud y sobre todo a la niñez, que desde la niñez ya vaya visualizando que sí hay perspectiva, que sí estudia, que si se supera, podrá incorporarse de mejor forma a la actividad económica nacional. Profesor Salazar, la población de Colón requiere alternativas. Yo estoy viendo en el programa que usted trae la participación de algunos dirigentes populares, ¿verdad? Alguna gente que interpretando la situación dramática de la provincia encabezaron movilizaciones. Ahí veo, por ejemplo, a Boitier, que es un conocido dirigente nacional, ¿no? Esta participación de estos dirigentes garantiza la incorporación del resto de la población
a la alternativa que ustedes están presentando? Mira, yo creo que sí, Julio, esta experiencia fue muy positiva en esa dirección. ¿Por qué? Porque estos dirigentes que primero estuvieron en las calles, ahora ya no solamente se sentaron a trabajar, sino que están viendo los resultados. Y el resto de la población lo ha ido observando y dice, oye, esto vale la pena. El diálogo es importante, el diálogo nos debe llevar y conducir a mejor. Estos dirigentes son la gente que goza de credibilidad dentro de la población colonense. Igual, ¿cierto? pero se ha sumado también el sector gubernamental, porque el sector gubernamental lo estuvimos acompañando permanentemente. Esto no fue una comisión que hizo un trabajo y terminamos. No es algo que se trajo de afuera para imponérselo a los colonenses. Ellos son parte del asunto. Y seguimos trabajando. Claro. Lo hemos hecho de manera constante y eso debe ser la característica de este esfuerzo, ¿no? De que no sea para entregar un producto nada más, sino para darle continuidad a ello. Y esto pasará después por otras formas de garantizar la continuidad y estabilidad de lo que se viene planteando. Claro. Que no está escrito en piedra, es verdad. Que pueden surgir nuevas iniciativas también y deben ser consideradas. Mira, todo lo que se planteó allí fue aprobado por consenso. Ahí no hubo votación, se discutía. No se impuso nada. Nada, se ampliaban las posiciones de cada uno y al final llegamos a un consenso. ¿Cuáles son las principales herencias que en materia de planificación va a dejar la administración Cortizo a este país una vez concluya su misión? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? El presidente nos ha solicitado que uno de los objetivos y herencias sea comunicarle a la población panameña que hay perspectiva, uno, que para desarrollar esa perspectiva tenemos que trabajar en conjunto, como equipo, y tercero, que dejemos plasmado entonces que esa estrategia la puedan continuar los demás, los que sigan, claro, los que nos acompañen posteriormente. ¿Para qué? Para que la población también le reclame, le diga, señores, esto es lo que queremos que se haga. Claro. Díganos cómo lo va a hacer, pero también vamos a estar vigilantes de que lo haga, que lo cumpla. No es que llega usted y hoy se despertó con una idea y la quiere poner en práctica y mantiene esas desigualdades que han ocurrido en nuestro país. Claro. Tenemos conciencia de que somos un país muy desigual, pero tenemos que actuar para corregir esas desigualdades. Y esas desigualdades no solo pasan por la distribución del ingreso, sino por la atención en materia de salud, la atención en acceso a la educación, la atención en otras formas de participación, la incorporación de la mujer es importante, no solamente de la mujer del pueblo o de la ciudad, sino de las comunidades indígenas también. Claro. Profesor Salazar, haber creado otra vez el Instituto Nacional de Planificación ha sido, como quien dice, retomar el rumbo perdido. ¿Existe la posibilidad de que antes de que terminemos o en propuesta futura, este instituto pase a convertirse en ministerio? ¿Había alguna contradicción entre transformarlo en ministerio y mantener el Ministerio de Economía y Finanzas? Fíjate que no habría dificultad, pero lo que el presidente Cortizo ha querido es que no se interpretara que era una instancia burocrática más que se estaba creando, claro, sino que por eso le llamó instituto. Claro. ¿Para qué? Para que no se ligara inmediatamente como un ministerio adicional, no. Claro. Sino... Otro aumento de la planilla, dice. Sí, sino que la comunidad viese entonces, oye, esto nos conviene a todos los panameños, le conviene a todos los ciudadanos y a los extranjeros, incluso también que deciden radicar en Panamá, que pueden tener claro cuál es el camino que va a seguir Panamá. Y eso nos ayudaría a generar entonces carreras nuevas en las universidades, en los colegios secundarios, orientación en la educación, porque hoy nos solicitan, transformemos la educación, pero ¿con qué destino? ¿Con qué propósito? ¿Hacia dónde vamos? Si no tenemos claro ese propósito, entonces claro, es muy difícil formar un plan de estudio que responda a una necesidad que no está definida. Claro. Planificar, tener objetivos estratégicos concretos, ese ha sido el tema que hemos desarrollado hoy con Guillermo Salazar, director del Instituto Nacional de Planificación. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros.
lo vamos a seguir molestando. En la próxima volveremos a hablar sobre esto y a ver cómo hemos seguido desarrollando este camino. No es ninguna molestia y muy agradecido por la oportunidad, Julio. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido Rendición de Cuentas. Gracias.